Esto es un nuevo episodio de Historia desde las aulas, un podcast de Estudiantes por Historia. Check the mic and make sure it sound right, boys. Saben que no sé si decir buenas tardes, buenas noches, buenos días, buenas madrugadas, porque quizás hay gente que lo escucha, no sé, a las 3:15 de la mañana en medio del insomnio. Entonces, podés hacer como Cristina, buenos días, buenas tardes, buenas noches, según la hora que me escuches. Bien, entonces bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a esto que hemos dado en llamar Historia de las Aulas, un podcast de Estudiantes por Historia. Bueno, Flor, te recuperamos, estás acá. He vuelto de la cirugía que me hice. Me hice otra en el medio y me faltan 2 más por hacerme. Estoy haciéndome una reconstrucción facial para verme como Angelina Jolie. No está funcionando, pero bueno, nada. Quiero salir de esta belleza radial y ser una belleza hegemónica. Increíble, pero aún estamos vivos. Así que celebremos que estamos vivos y como no solamente recuperamos a Flor, sino que ahora tenemos paridad de género y hay una compañera nueva que se suma. A ver si se quiere presentar la compañera. Bueno, hola a todos, todas. Me llamo Sol, estoy acá hace, no sé, 5 minutos creo que me acabo de sumar al podcast. Y bueno, estoy cursando en el Joaquín hace ya bastante también. Así que bueno, nada, feliz de participar en este nuevo espacio que se abre y también feliz de llevar como esta información y este programa número 2 de Historia desde las aulas a todo el alumnado, estudiantado. Bueno, el capítulo de hoy, importante. Hito. Sí, yo creo que se van a tocar unos temas muy importantes, interesantes. Tenemos una gran entrevista y la columna de Historia Guiada de Julio que no defrauda nunca. Podemos decir sí que este es un espacio dinámico y que vamos a ir escuchando diferentes voces de los que somos integrantes de Estudiantes por Historia. Por eso hoy se ha sumado sola nuestra entrevista de este día, pero que posiblemente tengamos otras personas participando dentro de los próximos programas a venir. Bien, estamos acá entonces con Mariela Zarlinga, docente de la casa, docente de ESI y de Seminario de Historia de las Mujeres. Principalmente darte la bienvenida, Mariela, agradecerte por estar acá y bueno, darte un espacio para que te presentes a todos y todas quienes nos están escuchando. Bueno, muchas gracias por la invitación. Soy Mariela Zarlinga, soy docente en el Joaquín ya hace varios años, no solamente de los talleres de ESI en la carrera de Historia, sino también de los talleres de ESI en Biología y, como dijeron ustedes, del Seminario de Historia de las Mujeres y Género, y además soy parte de la coordinación académica del postítulo de Educación Sexual Integral dentro del Joaquín B. González, y además trabajo como docente en otros profesorados, como en el Romero Bres, donde doy taller de ESI, y en media trabajo en una escuela en San Martín. Así que para hablar un poquitito de todos los lugares donde me desempeño. Genial. Te hago una pregunta. ¿Hoy en día seguís estudiando? Sí, estoy estudiando. Mira, es la primera vez que lo voy a contar. Casi no le contaba a nadie que estoy estudiando. Estoy estudiando un curso de 1 año que tiene que ver con coordinación de técnicas grupales, que tiene que ver un poco con la preocupación que a veces me surge en la coordinación de talleres, sobre todo cuando trabajamos en educación sexual integral. Ahora que estoy cursándolo ya hace varios meses me doy cuenta que me sirve para todo, ¿no? Para cualquier grupo, por ejemplo, áulico. Pero tiene que ver con técnicas y recursos para poder coordinar grupos de distintas, puede ser desde una aula, un grupo de trabajo, puede ser un grupo de recuperación, puede ser un grupo musical que necesita coordinar el trabajo. Así que estoy estudiando eso mientras intento terminar de escribir mi proyecto de doctorado. Así que sí, estoy estudiando eso. Ahí nos hablaste del proyecto en puerta, ¿no? Que estás preparando, digamos, tu tesis doctoral.
Y un poco, digamos, esta sería la que por hoy es la línea de llegada, ¿no? ¿Cómo fue tu trayecto para llegar hasta acá hoy, ¿no? Todo esto que nos contás que estás haciendo, pero ¿cómo empezó esto? Y en este sentido, nos contaste ahí como dos funciones muy fuertes, ¿no? Por un lado la historia, por el otro lado la docencia. Y la pregunta es, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? ¿O los dos? Mira, yo en realidad tuve todo como un recorrido complicado hasta que llegué a estudiar historia. Y la verdad es que no tenía presente en mi panorama ser docente. Quería ser investigadora. Entonces me anoté en Filosofía y Letras, en la carrera de Historia. Y cuando hice las prácticas para docencia, las didácticas, me encantó. No quería hacer otra cosa que no fuera eso. Yo ni trabajaba de docente, ni nada parecido. Pero lo único, a partir de ese momento dije, no, a mí no me interesa investigar, no me interesan los archivos, yo quiero trabajar de profesora. Fue una experiencia tan gratificante que dije, bueno, yo quiero hacer esto. No tenía nada que ver con lo que estaba planificado para mi vida. Y así que terminé mis materias didácticas, terminé la carrera, no hice la tesis de licenciatura, así no soy licenciada en historia, como muchos sí lo son, y empecé a buscar trabajo de profe. Y recién ahí, cuando tuve mis primeras horas de profe, me fui aprendiendo a saber qué era ser docente. Igual lo terminé de aprender cuando hice el postítulo de ESI. Yo lo cursé en el 2009, en la primer camada, allá lejos en el tiempo en el Joaquín, así que sí soy egresada del Joaquín de algo, no de la carrera de historia, pero quedé entre esas poquitas personas que entraron al postítulo el año que lo abrieron. Y como ustedes me contaban recién, estuvieron revisando la historia de Joaquín. Bueno, Joaquín estaba recién mudado a Ayacucho cuando empezamos. Yo me inscribí al postítulo en Rivadavia, pero empecé a cursar en Ayacucho. Todas cosas así muy, muy propias del Joaquín. Y ahí, en ese lugar, en ese postítulo, me di cuenta qué significaba trabajar de docente. Varios años después de haber terminado la carrera, ¿eh? Así que, bueno, más o menos la llegada a la docencia es por ahí. ¿Y cómo fue tu camino para decidirte a especializarte más en todo lo que tiene que ver con estudios de género y así? ¿Fue a través del posgrado o vino de antes? ¿No? Llegué a educación sexual integral porque yo sentía que en el aula había algo que a mí me gustaba, estaba todo bien, pero había algo que faltaba, no entendía del todo qué más faltaba en el aula. De hecho tenía como muy buena relación con las pibas, con los pibes, y no sé si fue tanto la situación con las pibas y los pibes que como con los compañeros de trabajo. Tenía una situación recurrente que era que yo me vestía muy como ellos, por ejemplo, me decían mis compañeros de trabajo. Mi mamá me regalaba botas para ir a trabajar, por ejemplo, yo usaba zapatillas. Me decía que me maquillara, porque tenía que hacer notar la diferencia. Mis compañeros de trabajo me decían lo mismo. Yo decía, pero ¿esto de dónde sale? Yo no entendía, ¿viste? Yo me sentía muy cerca de los pibes, muy lejos de mis compañeros. Bueno, esta cuestión del adultocentrismo, de otras generaciones, de la demanda de las adolescentes y de los adolescentes. Bueno, que además venían sus temáticas, ¿no? O sea, se sentaban, mientras corregíamos, me empezaban a contar otras cuestiones que yo decía, ¿y esto cómo lo acompaño? Esto tiene que ver con lo que estamos haciendo en el aula, les estoy hablando del 2006, 2007. La ley es del 2006, para que se den una idea. Entonces dije, bueno, yo no necesito otra cosa, esto tiene que ver con la sexualidad. Bueno, ¿qué es la sexualidad? Yo ni sabía lo que era el género, porque cuando yo salí de la facultad no se hablaba de esto, no era lo que es hoy, casi no era una categoría de análisis, como diríamos. Entonces, empecé a buscar y encontré información sobre que el Joaquín iba a empezar a dar un postítulo de educación sexual integral. Yo había hecho unos cursos cortitos en una organización zarpada, pionera, que se llamaba Mujeres al Oeste, con mucho anclaje territorial, muy genia la gente de Mujeres al Oeste. Y dije, bueno, esto me re gusta. Y me anoté, y ahí empecé a
a nutrirme. Por supuesto que el postítulo tenía entre sus 3 pilares básicos la perspectiva de género, entonces era imposible no tirarse de cabeza a pensar el mundo a partir de la perspectiva de género. Y cuando cursé la primera materia, que era aspectos históricos y antropológicos de la sexualidad, que es una materia que hoy doy, porque quien fundó el postítulo se jubiló y yo quedé en su lugar, entre otras personas, bueno, ahí dije, tengo que estudiar toda la carrera de vuelta. Nada de lo que yo aprendí en todos estos años es verdad. Esto es una muestra viciada de la historia. Acá tengo que, en ese momento dije, bueno, me falta la otra mitad. Bueno, después con el tiempo y con el ejercicio en la perspectiva de género me di cuenta que no era que me faltaba una mitad, sino que había que reescribir la historia de vuelta. Había que preguntar por las bases fundantes de la ciencia y de la historiografía y, bueno, meternos con el androcentrismo, con la desigualdad de género en la ciencia, bueno, cada vez más profunda, ¿no? La queja y el reclamo. Así que, bueno, ahí. Pero al principio me dedicaba sobre todo a educación sexual integral y tener que incorporarme a trabajar en esa materia hizo que, bueno, que pensara, bueno, estos materiales ya están viejos, hace falta renovarlos, bueno, ¿qué es esto de la historia de las mujeres? ¿Por dónde? Y me llamaba, o sea, brutalmente, era una cosa, me obsesionaba. Así que bueno, así fui, me fui metiendo. Después me di cuenta que no sabía hacer historia de otra manera, o sea, no tengo forma de pensar ya la disciplina fuera de esa mirada, que además no es una perspectiva de género, sino que es una mirada interseccional, ¿no? Digo, siempre tuve una mirada de clase de la historia, pero bueno, esto no es nada más que una mirada de clase o una mirada de género, es algo mucho más complejo. Entonces, más o menos fui como metiéndome por ahí. Luego, si quieren, más adelante les cuento cómo exactamente a dar ese seminario que estoy dando, ¿no? Yo lo que pensaba ahora que venías diciendo, Mariela, esto de, bueno, hay que reescribir la historia, ¿no? Y pienso en aquellos ingresantes o aquellos que no tienen ni idea de la historia, ¿qué es, no? Porque algo estuvimos adelantando, pero si tuvieras que explicarlo, digamos, en pocas palabras, ¿no? Aquellos que recién llegan a la historia y se encuentran con que hay que reescribirla, ¿no? Para no asustarlos, digamos. ¿Qué es esto de incluir el género? Esto de hablar de historia de las mujeres, ¿no? Hay un seminario de mujeres. ¿Qué es? ¿De qué estamos hablando? Y estamos hablando de... Se acabó el tiempo. Se acabó el tiempo. Chao, chicas, las bebas. Estamos hablando de la posibilidad de, me parece a mí, de refundar la forma que conocimos de pensar la historia o el relato histórico. ¿En qué sentido? Así como hace, no sé, en los 70, en los 60, la categoría de clase le dio una revitalización a la historia, y ya nadie se atrevería a hacer historia sin la categoría de clase. Después podemos discutir qué definición de clase usan, ¿no? Si la marxista, si la weberiana, pero bueno, la categoría de clase estructura del trabajo en historia, ¿no? Bueno, como ya eso no se puede discutir hoy en día me parece que la perspectiva de género le da otra vez ese oxígeno a la disciplina que puede haber de alguna manera perdido con el correr de las discusiones, ¿no? Después de los 90 y de Fukuyama y el fin de la historia, hizo falta como reconstruirnos como una ciencia válida para dar cuenta de las cuestiones sociales. Y una de las principales cuestiones sociales de las que hay que dar cuenta hoy en día tiene que ver con cómo en las sociedades en las que hemos alcanzado la igualdad formal, porque no hay ninguna ley que dice que las mujeres y los varones somos diferentes, sigue siendo moneda corriente que las mujeres ganen 25% menos que los varones. O porque las tareas de los trabajos de cuidado y de crianza siguen indisolublemente asociados a las mujeres. Entonces, me parece a mí que la historia tiene un compromiso fundamental con estas explicaciones. En primer lugar, porque ha sido durante siglos
quien ayudó a construir estas desigualdades, ¿no? Porque el relato histórico es uno de los que ha reafirmado constantemente estas desigualdades. Primero, omitiendo a la mitad de la humanidad. Segundo, eligiendo temas en los que las mujeres no teníamos participación. Tercero, reproduciendo los estereotipos de género, porque el relato histórico es eso, es casi una máquina reproductora de estereotipos. Entonces, y cuarto, no habilitando el espacio ya como las historiadoras, como agentes de producción de conocimiento, ¿no? Una de las cosas que más llama de la atención del Seminario Historia de las Mujeres es que tenemos un corpus de autores, lo digo con X, de autores, que son casi en un 90% mujeres, ¿sí? Yo no me puse a buscar y a descartar los varones que escriben historia de las mujeres, pero los varones no investigan sobre historia de las mujeres. Parece que es un tema al que nos vamos a dedicar solo las mujeres o alguien que no se identifica con una identidad masculina, ¿sí? Porque no hay casi autores, los autores varones que no son ese 90% del corpus tienen que ver con, no sé, hay un texto de Foucault, hay un texto de Bourdieu y hay un texto de Thomas Laqueur. Después, no hay, pero porque vuelvo a preguntarme, ¿no? La historia de las mujeres sigue siendo un campo predominantemente ocupado por mujeres. Como si siguiera dando vuelta esa idea que existía en los 70, en los 80, de que, la historia de las mujeres es relativa solo a ellas y solo les incumbe a las mujeres, ¿no? Como yo siempre doy el mismo ejemplo. Que las mujeres pudiéramos votar en nuestro país fue un gran avance para las mujeres, por supuesto, es indiscutible. Les cambió la vida a las mujeres. Ahora, si hacemos una historia con perspectiva de género no nos podemos quedar ahí, porque tenemos que decir, bien, pero que las mujeres votáramos le cambió la vida a toda la sociedad, no a las mujeres nada más. ¿Por qué? Porque trastocó las relaciones sociales. Hay estudios que dicen que, las mujeres cuando votaron por ejemplo, en el primer comicio que votaron, votaron lo que decían sus maridos, votaron lo mismo que sus maridos. El análisis cuando las mesas empezaban a separarse, vieron que al principio las mesas eran todas juntas, luego se empezaron a separar entre varones y mujeres. La segunda elección de las mesas estaban separadas, las mujeres no votaron lo mismo que sus maridos. Entonces, eso es re interesante. ¿Por qué? Porque en nuestro país el voto es secreto. Entonces, vos podés decir en la mesa, sí, yo voy a votar, sí, a lo que vos me digas, sí. Y cuando estés en el cuarto oscuro, haces lo que querés. De alguna manera, ¿quién te va a ver lo que estás votando? ¿A quién le vas a decir? Te lo van a preguntar y vos vas a decir, yo voto lo mismo que vos. Entonces, que las mujeres votemos trastocó las relaciones sociales en general. Piensen que en las mesas, por ejemplo, había mujeres presidentas de mesa. ¿Dónde se había visto que una mujer era presidenta de qué? De nada. Está bien, no es nada ser presidenta de una mesa. O sí. Implicó que estuvieras todo el día fuera de tu casa, charlando con otras, y que vos dieras instrucciones en la mesa, ¿no? Bueno, por eso digo que las mujeres, que la historia de las mujeres no es un ámbito relativo que solo puede importar o cambia la historia de las mujeres. Fundamentalmente es importante para nosotras, porque nosotras necesitamos encontrar esos antecedentes históricos en los cuales asociar nuestras luchas actuales. Pero es lo mismo que decir que el matrimonio igualitario solo beneficia a las diversidades sexuales. Eso es mentira. El matrimonio igualitario hace de nuestra sociedad un lugar mucho más justo para todas y para todos, seas hetero, seas homo, seas bisexual. Entonces, me parece que la otra mirada es la que nos da una idea de una sociedad mucho más fragmentada, mucho más triste y mucho más pobre. Entonces, también un poco ese relato, ¿no? Esa idea de que la historia de las mujeres la hacen solo las mujeres se ve en las diferencias de la investigación, pero también se ve en las bibliografías, ¿no? O sea, cuando la historia de las mujeres se trata como un mero apéndice. Esto es una problemática que viene hace tiempo. Yo pensaba cuando vos nos contabas que, claro, cuando vos estudiabas ni se trataba la categoría de género. Nosotros acá en Los Joaquín tenemos ciertos espacios donde lo podemos trabajar, pero sin embargo dentro de las grandes materias troncales sigue siendo como un texto al final.
Entonces eso también sigue, digamos, reproduciendo esta idea de, bueno, la historia de las mujeres va por acá y la historia importante, ¿no? La económica, la política, la de los hombres, va por otro lado y esa es la que entra en el parcial, ¿no? También pensando en la misma lógica. Eso me encanta, me hace acordar a cuando yo empecé a trabajar en ESI, siempre era como muy densa como compañera de trabajo, ¿no? Entonces iba todo el tiempo y le golpeaba al profe de biología y le decía, che, ¿vos incorporaste ESI en tu programa? No sé qué. Sí, me decían, yo lo tengo metido. Entonces yo chusmeaba el programa y estaba metido en la última unidad, ¿viste? La que no entra, la que siempre queda fuera por tiempo. Obvio, eso, me hiciste acordar a eso, o sea, como, la última unidad es lo que no estás dispuesta a dar. Y en que si hay que serruchar vas a entrar por ahí abajo siempre. Entonces, esto que traes es como, yo siempre digo con el seminario de Historia de las Mujeres y Género, que nos costó un montón porque, digo, ese seminario lo impulsamos nosotras en el 2017, charlamos con otra compañera, charlamos con las juntas, convencimos a la junta, nos autorizaron a dar un seminario extracurricular los sábados, o sea, no cobrábamos, trabajábamos todo el sábado, logramos darle certificados a la gente, o sea, volvimos loca la gente de la Junta, hasta que en un momento dijimos, bueno, esto tiene que incorporarse a la carrera, porque, digo, con el prestigio que tiene nuestro profesorado, no puede ser que no haya una materia que tenga que ver con la perspectiva de género. Obviamente que mi idea es que la perspectiva de género tiene que transversalizar toda la carrera. Entonces ahí es donde el comentario que yo quería hacer. El Seminario de Historia de las Mujeres tiene el tiempo contado. Yo deseo profundamente que llegue el día donde abramos el seminario, charlemos y me digan, profe, ya lo vimos en Antigua, ya lo vimos en Prehistoria, ya lo vimos en Moderna. Sí, porque nosotros en Americana 3, ¿no? Y entonces que desaparezca, porque eso sería realmente una historia con perspectiva de género. De alguna manera incorporar un espacio separado y encima opcional, como es el seminario de Historia de las Mujeres, si esa fuera nuestra idea, si el Joaquín sostuviera eso y se quedara tranquilo porque lo incorporamos, no seríamos otra cosa que un manual de texto de Santillana que tiene un capítulo, una hoja atrás de cada capítulo con alguna mujer ilustre. O sea, todo lo contrario de lo que las teóricas, las historiadoras feministas opinan acerca de lo que debería ser la historia de las mujeres, ¿no? Una historia integral, una historia de las relaciones, una historia de la relación de las diferencias sexuales a lo largo de la historia. Porque de hecho, la perspectiva de género viene a decirle eso a la historia, entre otras cosas. La historia, cuando hablamos de la historia de las mujeres, de hecho, las mujeres son una categoría sexuada. Nadie tiene dudas de que las mujeres somos una categoría sexuada. Ahora, los varones no. Entonces, lo que la perspectiva de género dice, muchachos, si las mujeres son un sujeto sexuado, los varones también, porque es en la relación entre ambos, en la relación social, donde se producen esas categorías, ¿no? Lo dijo Simone de Beauvoir en 1949, ¿no? Digo, si la mujer es el segundo sexo y ha sido producida históricamente, el varón también. Entonces, la historia también tiene que explicar el devenir de esa ontología, si queremos. Mariela, se abrieron con todo esto que estás diciendo un montón de aristas riquísimas, ¿no? Y yo estoy pensando ahora en el oyente desprevenido. Hay un eje acá conflictivo que atraviesa tanto lo que dijiste ahora contestándole a Sol, como lo que contabas antes ejemplificando con el voto, ¿no? Esto de la segmentación, podríamos decirle, ¿no? Esta cuestión de ponerlo como un pie de página. Vos dijiste que vos sos una docente joven, te graduaste hace relativamente poco, o sea, en una mediana duración, diría Braudel. Y digo, la categoría de género que vos nombraste es una categoría que existe de los 80, de los 90. Entonces, esto nos permite ver, digo, que tanto en la historia como en la realidad se da este fenómeno de resistencia a incorporar ciertos hábitos. Y digo, para el oyente desprevenido que nos está escuchando ahora, que estudia historia y que no estudia historia, vos hablaste de conceptos y categorías, ¿no? Dijiste androcentrismo, que un poco lo estamos sobrevolando, hablaste de interseccionalidad y dijiste específicamente que el género es una categoría de análisis. ¿Cómo podríamos explicarle, por ejemplo, estos tres conceptos y categorías al que nos está escuchando, para darle una vuelta de tuerca y una primera aproximación?
vamos a retomarlos porque son conceptos que la historia feminista, vamos a nombrarla así, porque además hay que dejar de tenerle miedo a algunos conceptos, ¿sí? En los 80, cuando las historiadoras feministas querían llevar adelante la perspectiva de género en la academia, tuvieron que borrar la palabra feminista porque era demasiado combativa en la academia, ¿no? Entonces, el género como categoría de análisis muchas veces les sirvió para concursar por los fondos para poder investigar, por ejemplo. Entonces llamaban estudios de género, que parecía más careta, ¿no? Más, como, parecía más intelectual, además, ¿no? Más elevado, feminismo demasiado barricada, demasiado combativo, ¿no? Pero lo cierto es que era el movimiento de mujeres que venía organizándose desde los 60, el que venía empujando y reclamando una historia de la diferencia sexual, que está anclado a la necesidad de entender que las mujeres no somos una realidad biológica, somos una realidad, una construcción histórica y social. ¿Y quién va a dar cuenta de esa realidad si no es la historia? ¿No? Somos nosotros, los historiadores, las historiadoras, les historiadores, quienes tenemos que dar cuenta del devenir histórico que ha producido estas subjetividades. Entonces, por eso yo decía al principio que la historia tiene que ocuparse, o sea, es la ciencia que tiene que dar respuesta. O sea, si lo que el feminismo denuncia es un sistema histórico de dominación como el patriarcado, que se subsume en todos los modos de producción históricamente y se ha reconfigurado y se retroalimenta con cada modo de producción, ¿quién va a dar vuelta a eso? La historia tiene que empezar a explicar ese sistema de dominación. Entonces, fue elaborando sus categorías. Una de esas, como dijiste vos recién, es la categoría de género como una categoría de análisis para analizar las relaciones sociales. Las relaciones sociales entre varones y mujeres, que, por ejemplo, al decir de una de sus primeras teóricas, una historiadora llamada Joan Scott, en los 80, ella lo elabora como una categoría de análisis y en primera instancia lo define como la relación social primaria, que organiza las relaciones entre las personas, ¿no? Basada en las diferencias sexuales, dice Scott. Entonces Scott se fija en 4 elementos fundamentales de esas relaciones sociales, donde ella ve que estas desigualdades se ponen en acto, ¿no? Entonces va a nombrar los símbolos, va a nombrar las instituciones, va a nombrar las leyes y va a nombrar las construcciones, las subjetividades, ¿no? Las identidades subjetivas, en realidad. Entonces, el género es la relación primaria en la que se organiza el poder, porque otra cosa que no hay que olvidar nunca cuando hablamos de género es que estamos hablando de relaciones de poder. Scott era discípula, o sea, tiene su entramado teórico de Foucaultiano, entonces está pensando en el poder como lo piensa Foucault. Las microconexiones que circulan de poder, por eso ella trae estos elementos, ¿no? Los dispositivos que ponen en acto estas instituciones, bueno, todas esas relaciones desiguales de poder generan relaciones sociales desiguales. La pregunta que podría resumir a Scott, para quien no la ha leído todavía, es esta. ¿Cómo puede ser, que las diferencias biológicas se transformen en desigualdades sociales? ¿Por qué se pregunta eso? ¿No? ¿Por qué diferencias biológicas como tener vulva, vagina, útero o tener pene y testículos devienen en poder ser presidente, no poder ser presidente, 25% más de sueldo, 25% menos de sueldo, que te asesinen cada 30 horas por el simple hecho de tenerlos o no tenerlos? Bueno, esa es la pregunta que hay atrás de la categoría de género. Que es, hoy en día, yo estoy hablando de una categoría de género de los 80, hoy en día está bastante cuestionada por otras perspectivas, ¿sí? Sobre todo media complicada por esta mirada bastante binaria que tiene la categoría de género. Igual yo acá quiero hacer mi propia interpretación de eso, y es que para mí el poder, Sol se ríe porque lo charlamos ayer, para mí el poder todavía se esgrime de forma binaria, ¿sí? Después podemos pensar, por ejemplo, si
Como operación, el poder no feminiza aquellas subjetividades que no responden ni a varón ni a mujer, y entonces en la misma operación de feminizar, subsume, domina, violenta. Entonces, eso por el lado del género como categoría de análisis. Cuando yo traía la de intersección o interseccionalidad, es una categoría que aparece un poco después, y sobre todo de la mano de un feminismo más combativo que el feminismo blanco, académico, clase media norteamericano, que viene de sus compañeras afrodescendientes, lesbianas, algunas inmigrantes latinas, que les dicen, bueno, muchachas, nosotras no... ¿De qué mujeres están hablando? Porque es lo mismo la experiencia de una mujer blanca, clase media, norteamericana, que de una hindú, clase baja o casta baja, o de una lesbiana negra en Estados Unidos. ¿De qué mujeres están hablando? Y ahí es donde, entre ellas Kimberly Crenshaw, empieza a utilizar la figura de la intersección, del cruce que se da entre la clase, el género, la etnia, pero hoy en día ya no queda ahí, porque podemos pensar el capacitismo, podemos pensar si es urbano o si es rural, podemos pensar las generaciones. ¿Qué quiero decir? Las desigualdades y las violencias no se suman en las personas, se cruzan fabricando dispositivos de poder tenebrosos. Y no sirve de nada aplicar la categoría de género si yo no puedo incorporarla desde la mirada de clase, porque estoy haciendo un análisis ficticio, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de la intersección, estamos hablando de todas estas cuestiones que coinciden en cada una de nosotras y de nosotros, y que determinan nuestro lugar en el universo material, nos determina material, psicológica, física, subjetiva y sexualmente, podríamos decir. Entonces, a eso me refería yo pienso que igual es una categoría que, hay que usarla para varones, para mujeres, niñas, trans, lo que sea. Debe ser una herramienta de quien hace historia. Si vos haces historia sin esa perspectiva, y bueno, no sé, la historia no me cuenta nada. ¿Qué me estás diciendo? ¿Qué me está explicando? Y el otro concepto que... perdón. Decime, termina, por favor. El concepto era el de androcentrismo. Y antes de entrar en esto, me parece interesante con esto que decías de binarismo, porque no es que hombre y mujer a la par, ¿no? Es como lo que es hombre y lo que no es hombre, ¿no? Scott plantea esto, relaciones antagónicas jerarquizadas, porque hay una falsa ilusión cuando decimos binarismo como si fueran dos iguales, y... Bueno, los pares binarios, esto lo dice Bourdieu, Mafia lo retoma y lo explica fabuloso, tiene un texto que es una divulgación de otra filósofa, pero en ese texto que se llama Contra las dicotomías, Diana Mafia, que es una filósofa feminista, militante, increíble, contemporánea nuestra, ella dice que los pares binarios en los que se organizan el pensamiento en Occidente, primero que es la herencia occidental de la Grecia clásica, ¿no? Si hay alguien que explicaba todo a partir de estos pares es Aristóteles, ¿no? Pero estos pares binarios son jerarquizados, como decías vos, son excluyentes, y Mafia dice algo que es súper interesante, están sexualizados, porque podríamos trazar hasta el infinito esa lista de binarismos donde, no sé, alto, bajo, frío, caliente, doméstico, público, razón, naturaleza, y justamente trazarle arriba de cada uno de ellos, en uno varón y en otro mujer. Los pares están sexualizados también. Por eso, nuestro pensamiento, otra vez de vuelta con Scott, es la relación primaria con la que se organiza el universo. Nuestro pensamiento está sexualizado. No podemos pensar fuera de eso. Habría que preguntarle a Bourdieu cómo vamos a lograr la operación lógica e intelectual para salir de la estructura que nos estructura. Pero bueno, de ahí viene la dominación. Cuando él escribe la dominación masculina está pensando en esto. ¿Cómo vamos a romper esos pares binarios para pensar de otra manera? Porque es hermoso decirlo. Está claro que hay que romper los pares binarios. Bueno, propónganme, yo les escucho. ¿Cómo? ¿No? Bueno, la operación intelectual de demoler eso,
bueno, es este largo camino que estamos trazando, ¿no? Entonces, para terminar definiendo de una vez por todas, porque no terminas nunca de decir que es androcentrismo, che. Parezco ese que fue a dar el final, ¿viste? Y no sabía que era... Parezco Pinocho en Shrek. No podría decir que no sé lo que no es androcentrismo. No, tiene que ver con una forma justamente de organización del sistema. Se lo aplica al sistema científico, y es que, como vos decías, Lucas, que el varón como modelo, como norma de toda la sociedad, a partir de la cual se construye todo el conocimiento. Es el sujeto del conocimiento y es el objeto de investigación. Y esto tiene consecuencias trágicas, como que, por ejemplo, hacen un spot en medicina para explicar los síntomas de los ataques cardíacos, y la medicina, que es altamente androcéntrica, dice que, bueno, son puntadas en el pecho, por acá abajo y cruzadas, no sé qué. Bueno, muchos años después nos enteramos que los síntomas de los ataques cardíacos de las mujeres son diferentes, pero todo el mundo piensa que solo tiene un ataque cardíaco si tiene... Bueno, pero las mujeres no sufrimos de eso. Bueno, se mueren más mujeres de ataque cardíaco porque no lo distinguen. ¿Por qué? Porque la ciencia está pensando sus ejemplos a partir de un solo sujeto, que es el varón, que no es cualquier varón. Es un varón de clase media, heterosexual, el mismo en el que pensamos todos cuando decimos, che, pensá en un científico. Bueno, ahora dibujalo. Bueno, es blanco, es heterosexual, vive en la capital, y un poco, si me apurás un poco, va a la iglesia, ¿viste? Bueno, así es como el modelo científico. Entonces, el androcentrismo es eso, tomar ese andros en el centro como el sujeto, como dice Diana Mafia, el embajador de la humanidad, ¿no? Nuestra historia, nuestra carrera, nuestra disciplina es altamente androcéntrica, no solo por quienes son los objetos de estudio, que han sido los varones, sino por quienes la hacen también. ¿Quiénes investigan? ¿Cuántas historiadoras mujeres conocen? O sea, rápido, de las grandes, de las citadas, de esas que tienen que estar en todas las bibliotecas. Sí, las que dan siempre son encima liberales, por ejemplo, Sábato, y de ahí, digamos, no se sale. Sí, bueno, pero en la que yo estudié en Filosofía y Letras tenías a Sábato, la tenías a Lobato y la tenías a Presta. 3 docentes en 50 materias. Pero igual nadie las citaba primero a ellas, ¿sí? O sea, primero había que escuchar a Romero, había que escuchar a Astarita, Tarusa, Urucúa, y después, si alguien se acordaba, las nombraba a ellas. Entonces, a veces explicando el texto de un varón, ¿no? También, ¿no? Bueno, vamos a leer a esta mujer que nos explica, aunque generalmente la relación es al revés, ¿no? Es al revés. Nos explican. Sí, bueno, y otra cosa que pasa zarpada con el tema de la bibliografía es, yo soy, por ejemplo, soy una militante de transformar las normas APA, ¿no? Yo uso la 690, que es la que pone nombre y apellido, porque el apellido y la inicial del nombre no te permite saber si es un varón o una mujer, y no es menor. O sea, hasta el sistema de citación es androcéntrico. ¿Por qué? Porque ellos dicen, no hace falta, porque tienen la inicial. Bueno, y todo el mundo lee, ¿y qué asumimos cuando leemos? Si hay una D es Daniel, si hay una J, como me pasa a mí con Scott, la mayoría de los alumnos en el postítulo, el primer examen vienen a rendir y dicen, el autor, el historiador, Scott, es una mujer, hermana. O sea, porque no entra en nuestra posibilidad de pensamiento, ¿no? Entonces, eso significa el androcentrismo. Ojo, no es nuestra única disciplina, digo, es el sistema científico es androcéntrico. Con respecto a esto, yo te iba a preguntar si ves una feminización en el cupo de la cátedra de seminario. Creo que va con... Creo que sé cuál es la respuesta y va de la mano de el feminismo es para las mujeres, nada más, que era lo que estábamos hablando antes. ¿Es así realmente o es una mala apreciación mía? No. Hay algo sorprendente que tiene que ver con
lo que subió la matrícula. El primer año, bueno, empezó a mitad de año, no hubo forma de anotarse. El segundo año había 20 y pico de personas. Este año hay 50 personas anotadas en cada, por lo menos en los 2 horarios que tengo yo, que es un montón porque es una materia opcional. Hay gente cursándola que ya terminó de cursarla, está haciendo extracurricular. Y hay gente de otros departamentos que se quieren anotar. Hay sí una feminización en la matrícula, pero yo pensaba que iba a ser más. Para mi placer, un montón de varones se animan a anotarse, pero muchos no terminan. El discurso es bastante fuerte de escuchar porque es una materia que invita a revisar los privilegios todo el tiempo. O sea, no es una tribuna desde la que una está, no es una barricada en la que nos plantamos, viste, como una marcha del ni una menos. Lo que pasa es que cuando uno va recorriendo cada época histórica y empieza uno a notar, decís, bueno, pero acá tampoco estamos. Bueno, hay que estar muy dispuesto a revisar los privilegios que portamos, o, por ejemplo, lo que sucede en muchos encuentros, por lo menos este último año y medio, que son por Zoom. Una de las cosas que suele suceder es cómo se reparte la palabra en el aula. Lo que yo sí estoy segura es que en el seminario de Historia de las Mujeres sucede algo que no sucede en otras materias, y es que las compañeras mujeres toman la palabra mucho más, porque sienten que lo que está sucediendo ahí, de lo que estamos hablando ahí, tiene que ver con cosas que ellas saben. Es una historia que las interpela, es distinto, es una historia sobre ellas, sobre nosotras, sobre también el lugar en el que estamos hoy. Y ahí es donde me parece, digo, más allá de la feminización, que sea porque nuestra carrera es una carrera donde los varones toman la palabra muy rápido. De hecho, estamos acostumbradas a escuchar a los compañeros como que la tienen re clara, que pueden hablar re bien, que rápidamente entienden a los autores, que su palabra tiene valor y peso. Traten de pensar, ustedes me dijeron que eran todos alumnos de la carrera avanzada. Bueno, piensen en su trayectoria. ¿Cuántas mujeres tomaban la palabra y hablaban y hacían uso de ese espacio? Y también piensen cómo circulaba la palabra. Yo en mi cursada como alumna de historia, cursé escuchando a compañeros varones, interactuando con el docente, con una soltura, como casi de colegas. Y yo decía, pero ¿cómo cursaron la materia? ¿La están cursando de vuelta? Y yo digo, yo no me animo. Y decía, y si yo digo esto va a ser una estupidez. Y bueno, el uso de la palabra es algo que no tiene que ver con la personalidad de nosotras, de nosotros. A veces los compañeros me dicen, bueno, pero si ellas no hablan, ¿no? Bueno, la palabra en público tiene una historia. De hecho, cuando estudiamos Roma, trabajamos textos sobre mitos específicamente construidos alrededor de cortarle la lengua a las mujeres para que no hablen. Digo, hay uno de los mitos, de hecho, no es el que más se usan porque no le conviene a nadie, pero tiene que ver con el silencio de las mujeres en público, ¿no? Que las mujeres podemos hablar cuando nos dan la palabra a lo sumo, si nos autorizan. Entonces esto también es parte de lo que tenemos que reconstruir como sujetos que vamos a ser partícipes de la historia que estamos escribiendo. Poder transformarnos en mejores profesoras, en mejores investigadoras, implica que nosotros también nos animemos a preguntar, a no estar de acuerdo, a decir lo que estamos opinando. O sea, si no llegamos a casa con la idea de, yo tenía para decir, pero no me animé porque... el otro día un compañero lo dijo en el seminario, salió el tema y un compañero dijo, a mí lo que me parece es que nosotros, yo no sé si él se estaba dando cuenta de lo que estaba diciendo, porque fue increíble, dijo, a mí lo que me parece es que cuando nosotros hablamos y tomamos la palabra, los varones en público, sabemos que si decimos una estupidez, no va a importar, nadie nos va a descalificar, no vamos a quedar como burros, nadie nos va... Ahora, las pibas saben que si hablan en público y dicen una burrada, va a ser terrible. De eso no hay vuelta atrás. Las mujeres saben que las estamos escuchando, dijo él. Fue terrible, pero fue iluminador. O sea, ¿por qué se reparte diferente la palabra? Me parece como zarpado para pensarlo más. Tendríamos que hacer talleres al interior de la carrera de historia y pensar esto.
hay toda un disciplinamiento mental sobre eso. Yo este año tuve que en el curso de ingreso tocar el tema género, me tocaba justo, la coordinadora del curso me designó para una materia, para el día donde se tocaba género, y fue, para ejemplificarlo, fue el recurso más fácil, cuando estaban participando los ingresantes, mostrar la facilidad que tenían los hombres para dominar la escena pública, ¿no? Y cómo a las mujeres les costaba más, incluso en esa clase que íbamos a tocar textos de Andújar, de Arguirofo, y es verdad esto que planteas, ¿no? Porque digo, pensás en la antena antigua, la mujer al gineceo, el hombre al ágora, ¿no? Hay todo un disciplinamiento sobre los cuerpos y las mentes, sobre el hombre como la figura de lo público y la mujer restringida al hogar y lo privado. De hecho, un ejemplo que utilicé en esa clase que tocó dar fue los vestuarios en los clubes para hombres y para mujeres. Yo no conozco un solo vestuario de hombre que tenga cortinas, por ejemplo, ¿no? Esa cuestión de la sexualidad pública, y un montón de compañeras plantearon que sí, que ya los vestuarios de los clubes que tenían habían cortinas, ¿no? Hay una... Escúchame, los baños, los mijitorios, tienen, con suerte en algunos lugares careta, tienen una mamparita. En algún lugar careta. Después, si no tenés una fila así de mijitorios, y si hay un chabón en el de la punta y está todo vacío y vos te pones al lado, no es para problemas. Miren que yo no fui nunca a un mingitorio, pero lo sé. Porque es parte del proceso de socialización. Sí, en cambio, nosotras... ¿Cómo, Joan? No, decía que circulan chistes al respecto con esas situaciones. Obvio. Y en el caso de las mujeres, nosotras, ya ustedes se dieron cuenta, para ir a un baño de mujeres, entras a un recinto. Y en ese recinto hay recintitos con puerta. Y nosotras somos capaces de pillarnos encima antes de entrar al baño que no tiene puerta. Y no es que ese baño da al pasillo de Joaquín. Está atrás, en el fondo, allá. Pero te meas encima porque no tiene puerta. Entonces, hay algo en la socialización de varones y mujeres donde unos son socializados incluso para pillar en cualquier árbol de cualquier lado y otras somos socializadas para aguantar hasta que estalla la vejiga o hasta que estalla la garganta por no poder decir lo que pensás, pero porque además hay una idea de, con todo el feminismo de hoy de la cuarta ola, todavía somos socializadas para agradar, para que lo que decimos caiga bien. No, mi mamá tenía una frase genial que era, con ese carácter no vas a conseguir marido. Mi mamá tenía razón, yo después de grande me hice torta, ¿no? Marido no, pero bueno. Pero digo, esa cosa, o sea, mi mamá hoy tendría 67 años, tampoco era, no te estoy hablando del siglo pasado, así, pero con ese carácter no vas a conseguir marido, ¿no? O sea, vos sos mujer, tenés que ser dócil, tenés que agradar, lo decía Rousseau ya en las instrucciones del Emilio, ¿no? La mujer debe ser educada para agradar. Cualquier cosa que deforme ese carácter es peligroso. Lo dijo Romero Brest cuando fundó el Sistema de Educación Física Nacional. Vamos a incorporar a las mujeres. Nada de ejercicios que le deformen y masculicen el cuerpo. Solo que le sujeten bien los abdominales porque tienen que ser madres fuertes, ¿no? Entonces, digo, ¿cómo desandás todo eso? Bueno, hay que ser una crítica histórica de todo. Dígame un ámbito donde no haya que revisar y le digo bingo. No hay un espacio que esté colonizado. Bueno, vos hace un rato estabas hablando sobre la feminización en las tareas del cuidado, en las profesiones que tengan que ver con tareas de cuidado. La docencia está categorizada como una tarea de cuidado. Sin embargo, a medida que vos vas avanzando en lo que es la educación, si vemos como inicial, primaria, secundaria y terciaria, vemos una masculinización de eso. Y ni hablar si nos enfocamos en el doble título que tenemos desde el Joaquín, que es como investigadores, además de profesores, las mujeres encontramos siempre un techo de cristal con respecto a ser investigadoras, que tiene que ver también con lo que nos decías, de cuántas mujeres hay en las cátedras como bibliografía obligatoria. ¿Qué tenés para contarnos sobre eso? Pienso, eso está buenísimo lo que trae Flor, porque en realidad la docencia pensada como el primer trabajo formal que las mujeres tuvimos fuera de casa, junto con el de cocineras, junto con el de enfermeras, ¿sí? Eran como las carreras, sobre todo con el de enfermera,
asociadas, por supuesto, ¿a qué? Al cuidado. De hecho, ¿cómo le decían a la maestra, ¿no? La segunda madre. Bueno, eso tiene una repercusión material, porque cuando tenemos que ir a discutir nuestro sueldo, todavía les ministres nos dicen, no, bueno, muchachos, sos docente de vocación, ¿no? La vocación docente, la segunda madre, el amor, el cariño. No, digo, somos profesionales, trabajadores de la educación. Y en esto que traía Flor, a medida que vos avanzás, fíjense, en inicial, no. Campo vedado para los varones, ¿no? Porque es el lugar, se llama maternal, el nivel, ¿no? Le dicen el maternal. Bueno, otra vez. Y además, cercenando a los padres la posibilidad de maternar, ¿no? Pues estamos hablando de repartir las tareas de cuidado y de crianza, el trabajo de cuidado y crianza, deberían los padres poder paternar de la misma manera. Bueno, no hay varones. En primaria tenés el profe de música, el profe de educación física, algún maestro suelto, que por supuesto es la estrella de la escuela, es la estrella. Hay un maestro, todo gira alrededor de ese chabón, si falta, no importa, el chabón dirige la escuela, y en secundaria empiezan a haber más profes varones, ¿no? Y fíjense los docentes del profesorado. Hay una proporción ahí, o sea, ¿por qué? Porque tiene más estatus ser docente de terciario, ¿no? Y cuando vas a la universidad ni te cuento. Y después pensemos quién ocupa los cargos de rectorado, los jefes de departamento, y si quieren para arriba, bueno, cada vez que doy este ejemplo me quiero matar, después digo, ministro de Educación. Bueno, en Nación tenemos a Trota, pero bueno, en Cava tenemos a Acuña y no es ningún certificado de ser, digo, es mujer y me quiero, digo, pero digo, esta segmentación por sexo es fuerte, una tarea, un trabajo como el trabajo docente que, digo, sigue asociado a la tarea de vocación. Las compañeras de inicial en las marchas contra Unicaba, las compañeras de inicial que ya habían pasado por ESI, me acuerdo que cantaban, que decían, no somos señoritas ni segundas madres. Decía, somos trabajadoras, bueno, no me acuerdo cómo terminaba, pero la frase empezaba, docentes, no somos trabajadoras, decían, no somos señoritas ni segundas madres, docentes trabajadoras antipatriarcales. Mujeres, sí. Claro. No, digo, eso me parece glorioso. Es como, bueno, y eso es lo que hizo los espacios de educación sexual integral en los profesorados. Eso fue un gran avance, haber logrado incorporar, aunque sea un mísero cuatrimestre de ESI en la formación docente, ¿no? Aprovechando esto que comentabas, ¿no? Con respecto a la ESI, y también con lo que comentabas también de que dabas clase en escuela secundaria. Yo, por ejemplo, mi hija está terminando la primaria, está en 7º grado, va a iniciar la secundaria el año que viene, y justamente ayer hablábamos sobre qué es lo que había hecho en el colegio, y me comentaba que estaban haciendo una línea del tiempo sobre las distintas leyes que permitieron llegar a la Ley de Educación Sexual Integral. Lo cual me pareció fantástico. Es algo que inimaginable para mí, porque, a ver, yo terminé la secundaria en el año 2006, todo lo que tiene, justamente el año que se aprueba la ley. Entonces, todo lo que tiene que ver con la educación sexual integral en mi formación primaria y secundaria fue totalmente nulo. Y bueno, nada, preguntarte justamente esto, ¿no? ¿Cómo ves que la ESI está influyendo en la secundaria? Si notás un cambio en lo que las pibas, los pibes y les pibes de la secundaria, con las inquietudes que vienen, qué tipo de recepción ves ahí, y bueno, nada, que puedas comentar al respecto. Sí, la diferencia entre lo que es la ESI y la charla Johnson & Johnson, que todos acá hemos tenido. De hecho, lo que contás está buenísimo, porque además es revelador de otros paradigmas de ESI que finalmente van llegando a la escuela, ¿no? Después de 15 años, porque también lo que sucedió durante un montón de tiempo es que se aplicaba un paradigma biomédico. Entonces, en vez de vos estar contándome que están haciendo esa línea de tiempo que está hablando de derechos, zarpado, porque está asociando a la ESI a un derecho, y eso es fundamental, lo que se hacía era una charla alrededor de una cuestión biológica, genital,
¿no? Entonces explicarles, no sé, por ejemplo, en el caso de séptimo grado, el cambio del cuerpo, la adolescencia, y quedarnos con que, bueno, caracteres secundarios, primarios, la menstruación, explicar y introducir métodos anticonceptivos. Cuando en realidad la educación sexual integral lo que implica es poder visitar todas las esferas de la sociedad que implican a la sexualidad, ¿no? Entenderla como un derecho, mirarla con la perspectiva de género, cuidar el cuerpo y la salud, por supuesto. Yo con esto no estoy diciendo que no hay que hablar ni de los cambios corporales, pero no puede ser el tema alrededor, como decía Flor recién, como era en la charla de Johnson. Hormonas, genitales y se acabó. Entonces, que esté pasando esto en las escuelas me parece maravilloso. Me parece igual que falta un montón. Nosotras cuando empezamos este año el taller de ESI en el Joaquín, las dos comisiones les hice la misma pregunta. ¿Cuántos de ustedes tuvieron ESI en la escuela secundaria? Y de 120 personas habían tenido ESI 7, 8. O sea, el resultado es muy desalentador, ¿sí? Seguramente estas nuevas generaciones vengan con otros resultados. Pero las pibas, los pibes en la escuela están súper al tanto de que es un derecho de ellos, de ellas, tener ESI. Y se paran en la puerta del aula y te dicen, ¿vos me vas a dar ESI? Porque yo sé que tenemos que tener ESI. Entonces no tenés forma de no informarte de qué se trata, porque han sido ellas el motor de esto. Estos últimos años, las adolescencias han sido el motor de un cambio social impresionante. Entonces, en ese sentido está buenísimo, porque sé que hay alguien ahí que no va a dejar que miremos para otro lado. Así que eso está buenísimo. Hay una apropiación de la juventud del espacio político también, ¿no? Es como a partir de un tiempo a esta parte, de pronto la juventud, las secundarias, también un poco más atrás, como que se apropian. Yo creo que está muy relacionado con el tema de las redes sociales, ¿no? Y esa socialización que hay también entre ellos y ellas. Y lo que pasa es eso, se apropian del espacio político, de sus derechos y también como en un sentido de su sexualidad, en un sentido amplio, ¿no? Como que se entienden como sujetos de derechos, como sujetos políticos, que sienten también. Me parece que hay como un descubrimiento de sí mismos en las juventudes que quizás las juventudes anteriores no hemos tenido, porque estábamos como, bueno, no hay que hacer esto, no hay que hacer esto, no hay que hacer esto. Es como que es otro tipo de juventud, de adolescencia. Sí, yo opino como vos, y además pienso que la sexualidad como dimensión también está quedando mucho más claro que tiene una dimensión política enorme. Entonces, creo que muchas de las entradas, o sea, ¿qué es la dimensión política? Es una dimensión de relaciones de poder. Eso es cuando decimos que es algo que tiene una dimensión política, ¿no? Bueno, que se dirimen relaciones de poder. Las pibas y los pibes lo entienden enseguida eso. Y entonces, muchas veces se sumergen a la militancia, primero por derechos sexuales, derechos reproductivos, y luego se les hace claro que diferentes desigualdades e injusticias se cruzan, como lo nombrábamos antes, se interseccionan. Entonces, adquieren el carácter político de su lucha. Por eso el movimiento de mujeres es finalmente el movimiento más enérgico del último siglo, o sea, largamente, ¿no? Con una clase obrera destruida, como este sistema capitalista y neoliberal ha producido, el movimiento de mujeres está repolitizando la esfera. Porque, ¿qué es en definitiva la lucha por los derechos de las mujeres si no es una lucha política, ¿no? Entonces, me parece que la educación sexual integral también abre ese juego. Falta igual, y hay gente que está organizándose en la oscuridad de forma bastante siniestra, porque están muy enojados. Lo que hemos conseguido el año pasado con la sanción de la ley de la interrupción voluntaria del embarazo, que es un hito en la historia, no solo en nuestro país, sino del continente, porque fue un triunfo del movimiento de mujeres. Sí, eso hay que decirlo. Es la lucha de 30 años, desde la vuelta a la democracia a esta parte, es un pedido que no cesó en ningún momento.
Entonces, a eso, o sea, es como un símbolo del poder que la organización puede tener. Entonces, bueno, los amigos de con mis hijos no te metas y todo eso traman, ¿no? sus miserias y su violación de derechos por todos lados, pero bueno, hay que estar atentos, hay que capacitarse, ¿no? Para saber cómo enfrentarse a esta gente, que son seres de la oscuridad, como me dijo una alumna el otro día, ¿no? Sí, teniendo en cuenta lo que acabas de decir sobre el enojo generalizado de estos seres del mal, vamos a llamarlos, ¿qué pensás respecto a la ley que tiene ya media sanción a partir del viernes de cupo laboral trans y travesti? Pienso que es una reparación histórica para una comunidad que en nuestro país está altamente violentada y masacrada. Y me parece que es una ley además que nos va a ayudar a todas y a todos a entender qué son las discriminaciones positivas, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué una comunidad necesitaría un cupo laboral? Bueno, en principio para que puedan conseguir un trabajo digno, y el Estado es el primero que tiene que dar el ejemplo, digo, en ese sentido, ¿no? El otro día charlábamos en clase por qué la comunidad trans tiene un bachillerato para ellos. No se autoexcluyen, no, se cuidan. Porque nosotros en el Joaquín hemos tenido casos de maltrato a un compañero trans, donde alumnos que estudian para ser docentes maltratan a un compañero trans. Imagínense en cualquier otro lugar, en una escuela secundaria, ¿no? Entonces me parece que las medidas que ayuden a proteger a esta comunidad que está invisibilizada, y es una comunidad además de la que se saca un plusvalor enorme, porque todo el dinero que factura la prostitución, digo, a costa de un montón de cuerpos de travestis, por ejemplo, que niegan, por otro lado los niegan, ¿no? Todo el ordenamiento heterosexual de nuestra sociedad niega la existencia de toda la comunidad travesti, y a la vez le utiliza sacándole plusvalor, porque además no le queda otra opción que prostituirse para sobrevivir, ¿no? Una de las violencias más profundas que pueda sufrir una persona. Entonces, pienso que es maravilloso y que lamento que tarde tanto. Eso sí. Sí, con respecto a esto está bueno decir de que el Joaquín tiene una política ya hace unos años de poder fomentar la inscripción de compañeros trans y travestis a la carrera de docencia, no solamente de historia, sino de todos nuestros profesorados, para poder saldar la brecha también que hay según el último, el primer en realidad censo que se hizo a la población travesti trans allá en el 2012, dijo que solamente el 2% llega a carreras terciarias y ninguno de ellos la termina completando. Es muy importante poder invitarles a que sean docentes y garantizarles espacios seguros, y que lo que pasó en 2019 con nuestro compañero sea un caso aislado, y que tome las represalias necesarias rápidamente cuando cosas como estas suceden, porque nunca estamos exentos de que puedan suceder problemas, tanto con ellos como con cualquiera, con cualquier tipo de problema. Pero sé que se actuó bastante rápido desde la dirección y desde los propios compañeros, y nada, invitarlos a que se inscriban, porque lo que más necesitamos como población es que haya más profesores y docentes trans y travestis. Totalmente. De hecho, una dice, bueno, yo soy una persona cis, digo, y estoy hablando de ellos, de sus derechos. No, lo cierto es que ellos deberían poder hablar por sí mismos. Pienso, qué diferente sería un aula con una profe trans o una profesora travesti. No, digo, pienso si le tocara a mi hija, si me tocara a mí una docente trans, digo, la experiencia sería totalmente diferente a lo que yo viví en otras aulas. En principio sería una docente que no podría tener presunción de heterosexualidad de ninguna de nosotros, ¿no? Y eso es un montón en educación.
Da también el riesgo de la apropiación cultural, ¿no? Digo, esto que decís vos de sería mejor que ellos puedan defender, digamos, desde lo oprimido de su situación, ¿no? Cuando armábamos un poco esta entrevista, hicimos una reunión y teníamos esas dicotomías, hicimos un Zoom y nos poníamos a discutir cómo llevamos adelante la entrevista, que la lleven las compañeras nada más, los compañeros nos quedamos aparte, y ahí me acuerdo que Sol planteó algo que es re interesante, pero nos dijo, chicos, compañeros, nosotros, si no queremos que esto sea un recuadro, no tiene que ser historia de las mujeres, es una historia nueva que hay que repensarla completamente, volviendo a esto que planteabas al principio. Y es verdad también, ¿no? Esto, a los que pertenecemos, a los sectores, digamos, opresores, ya porque seamos heterosexuales, cisgénero o hombres, ¿no? Es como que hay también un doble trabajo ahí de pensar cuál es nuestra tarea o obligación, digo, de hecho, me parece que es una gran pregunta que a veces los compañeros se lo preguntan, y yo sé que siempre lo hacen desde un lugar de mucha sinceridad, no es de un lugar de víctima, y a mí me parece que es una tarea importante. Yo no creo que las mujeres les tengamos que organizar los espacios donde pensarse, pero sí me parece que los varones tienen que organizar sus propios espacios para pensarse, tienen que poder pensar además su propia construcción como varón. A veces, yo siempre a los alumnos de ESI, porque de ESI no pueden escapar, es obligatoria, se tienen que quedar hasta el final, me tienen que escuchar todo el cuatrimestre, pobres, ¿no? En el seminario dicen, me voy, esta es una insoportable, ¿no? Pero porque es opcional. Pero entonces lo digo en ESI, que no se pueden escapar. Y que tiene que ver con que me parece que cada uno tenemos un lugar en esta lucha. El patriarcado y el capitalismo no lo vamos a vencer las mujeres solas, ¿no? No es una tarea que podamos llevar adelante nosotras solas, es una tarea de todos quienes nos sintamos oprimidos por este sistema. Entonces, lo que sí pienso es que tenemos diferentes papeles. Cuando viene la marcha de Ni Una Menos, los compañeros quieren acompañar, bueno, quédense atrás de la marcha. Está bien que vengan, está buenísimo. Vengan y quédense atrás. No, adelante con las pancartas. Digo, bueno. Sí, o cuidando a los chiques en las casas. Claro. Quédense cuidando a los pibis el 8 de marzo, ¿no? Pero claro, es difícil hacer eso, porque es un papel que está invisibilizado. Nadie se entera que participaron del paro porque estaban cuidando a su prole, mientras su compa iba a la asamblea. Bueno, pero eso es lo que históricamente pasó al revés, ¿no? Y yo no soy de las que piensan que solo se puede ser feminista si tenés útero y vagina o vulva. No, yo no tengo un esencialismo biológico en ese sentido. Sí pienso que no se puede desdibujar la lucha de las mujeres como colectivo histórico sometido. Entonces, por ejemplo, soy de las que usa nosotras, nosotros, nosotres. No me voy a invisibilizar atrás de la E. O sea, yo no hablo y digo nosotres y listo. Porque tantos años para visibilizar a las mujeres en el lenguaje, no lo voy a venir a borrar atrás de la E. En todo caso, si quiero que sea más inclusivo, digo nosotras, nosotros, nosotres, ¿sí? Y pienso que los varones tienen que ser aliados porque, o sea, estamos hablando del patriarcado y del capitalismo. Y no estamos hablando de la opresión de las mujeres. Estamos hablando de un mundo con relaciones justas para todas y para todos, no solo sin relación de opresión de género. No, y teniendo en cuenta sobre todo que el patriarcado no solo nos somete a nosotras, sino que también impone socialmente un montón de cosas para los hombres, de cómo se tienen que comportar, de cómo tienen que ser, de cómo deben actuar, la masculinización y esto que se llaman ahora las nuevas masculinidades, que se busca justamente encontrarles un lugar que se están buscando dentro de lo que es la lucha feminista, está buenísimo. Porque sí. También, como que trae a colación también la desromantización del amor romántico, así como una cosa donde el hombre es el que provee, el que tiene que ser duro, el que tiene que ser esto, y la mujer que se somete, bla, 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 bla. Sí, me parece que los espacios de nuevas masculinidades están buenísimos, y
están buenísimos y hay que darle una mirada, o sea, que sea un espacio, perdón que me meta en un espacio donde no voy a ir yo, pero es un espacio, digo, donde tiene que primar la puesta en escena, la problematización de los privilegios, ¿no? Porque hay algunos espacios, nuevas masculinidades, que tienen que ver con por qué nosotros no podemos criar y disfrutar de los beneficios de la crianza, ¿no? Entonces se juntan, intercambian recetas de comida, llevan a los pibes al jardín, los van a buscar, pero no ponen en cuestión ningún privilegio, nada. Incluso, no sé, a ustedes no sé si les ha pasado, pero digo, un padre en la puerta del jardín es, ay, qué buen padre, ¿no? Como, ay, viene la reunión sabe lo que tiene en el cuaderno su hija. Una madre que va a las reuniones, que está en la puerta todos los días, nadie la registra. Entonces digo, guarda con las nuevas masculinidades, o sea, que sean nuevas masculinidades de verdad. O sea, pensemos realmente, como diría Bonino Méndez, como diría... Ay, se me fue el nombre del otro, de Kimmel, ¿no? Pensemos realmente qué son las nuevas masculinidades, cuál es el sistema de dominación que le imponen a los varones y nada, pongámoslo en acto. Digo, varones patriarcales de verdad, digo, hacen mucha falta. No, digo, que no pasen al lugar de víctimas. Exacto. Yo no soy de las que piensan que esto es sin los varones. Para mí es con todes, con todas, con todos. Pero bueno, cada uno, digo, yo tengo mis propios privilegios que revisar. Yo soy una académica, soy clase media, soy blanquita, ¿entendés? O sea, yo tengo portación de cara. O sea, yo no sé lo que me digan, vos con ese color de piel no entras. Y es muy diferente de un montón de mis otras compañeras. Entonces yo tengo mis propios privilegios. Está bien, yo seré lesbiana, pero digo, yo no tengo que ser lesbiana. O sea, yo no tengo que además luchar porque soy lesbiana, soy negra, ¿no? Y soy trabajadora. Tengo un montón de privilegios sobre otras compañeras. Entonces también es parte de nuestro trabajo. Cada uno tiene que revisar sus privilegios. Y con esto yo no estoy exenta de ese trabajo. Bien, Mariela, queríamos preguntarte también con respecto al postítulo, ¿no? En el Joaquín, que sabemos que hace años que viene enfrentando un avance del gobierno de la ciudad que intenta cerrarlo, restringir los cupos, etcétera, pero nos interesa también saber un poco del trabajo que se viene haciendo ahí. Bueno, el postítulo cumplió 10 años, una década, como les decimos nosotros a las pibas, la verdadera década ganada es el postítulo. Sí, la verdad es que es un espacio increíble de trabajo. Es un lugar donde todos los sábados de 8:30 de la mañana a 13:30 nos juntamos 200 docentes a intercambiar experiencias que tienen que ver con revisar la propia biografía sexuada, que eso es lo más difícil, ¿no? Porque una cosa son los contenidos de ESI que se pueden aplicar casi como recetas. El problema es revisar la propia biografía sexuada, ¿no? Pensar la propia sexualidad, trabajarla, revisar las matrices de aprendizaje, cómo aprendimos a ser varones, cómo aprendimos a ser mujeres, cómo aprendimos a ser quienes somos. Y a la vez trabajar el rol docente, que el rol docente es un rol sexuado, a pesar de que las escuelas no se hacen cargo de que las escuelas son sexuadas, ¿no? Y quienes somos docentes somos sexuados. Entonces, bueno, esa dimensión es profundamente recuperada en esos 2 años y, bueno, no nos va tan mal, qué sé yo, tenemos mucha gente inscrita, una cantidad de egresados impartiendo el virus de la ESI por todas las escuelas de Cava y Gran Buenos Aires, a pesar de los embates que tenemos todos los años con el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Cuando no es el cupo, es la modalidad, cuando no es la modalidad es el pago, no está la resolución, trabajamos precarizadas, trabajamos siempre con mucha más gente de la que debería tener un aula, no sé, tenemos comisiones de 120 personas, o sea, ningún aula del Joaquín tiene lugar para 120 personas, trabajamos siempre en los auditorios para que se den una idea. Pero bueno, es un compromiso casi militante, les diría. Y ese es un problema de la educación sexual integral, porque no puede ser que alguien que está aplicando una ley tenga que hacerlo como si estuviera militando, ¿no? Siempre ponemos plata en nuestro bolsillo
para implementar el postítulo, por ejemplo. Para que se den una idea, ahora damos clase y pagamos el Zoom nosotras. O sea, ¿cómo sostenemos comisiones de 100 personas si no es con un Zoom que no se corte? Bueno, ponemos plata en nuestro bolsillo. O sea, nosotras subvencionamos al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Y ahora, en particular, estamos enfrentando una situación que tiene que ver con cambio en la estructura de los postítulos, que no es solo el de ESI, sino todos los postítulos de los profesorados, que tienen que mudar hacia una forma que se llama modularización. Hay que revisar los planes de estudio para que la gente pueda acreditar módulos por separado. O sea, si querés cursás un módulo de algo en el Alicia, un módulo de algo en el de conducción de los Joaquín, un módulo de otra cosa en el de ESI del Joaquín. Bueno, estamos en una situación como muy complicada. Complicada cuando es algo que realmente es fundamental, lo que veníamos charlando, o sea, haciendo ya una especie de síntesis para ir cerrando, la importancia de llevar estos debates al aula, ¿no? Tanto al aula secundaria, pero también al aula del Joaquín. Llevar el debate adelante para los futuros docentes, las futuras docentes, y también para los pibes, que si bien están avispados, también realmente, o sea, es parte de nuestro rol y de nuestra responsabilidad, pero también quizás llevar el debate, no sé, a casa, tipo... criticar cómo nos sentamos en la mesa, quién cuida a las niñas, quién hace los mandados. Me parece que es un debate que atraviesa justamente, como veníamos charlando, nos atraviesa a todos. Entonces, de una u otra manera, lo que te queríamos decir como para ir cerrando es cómo podemos nosotros, nosotras y nosotros como docentes llevar estos debates al aula, ¿no? ¿Qué recursos? Y en principio me parece a mí que no dando por sentado nada, permitiendo lugar a las preguntas, sobre todo aquellas que nos incomodan. La incomodidad es un buen lugar para la educación sexual integral. Suele descolocarnos, hay preguntas que nos descolocan. Y también nosotras como docentes tenemos esa idea de que tenemos que tener la respuesta de todo, ¿no? Como sos docente, vos lo sabés. Bueno, hay cuestiones de educación sexual integral que no las sabemos seguro, pero que nos podemos comprometer a averiguarlas. Digo, esa me parece a mí que es una gran respuesta, ¿no? Yo esto no lo sé, pero yo me comprometo a averiguarlo y a que lo conversemos, ¿no? Y a generar los espacios de intercambio, el lugar de la confianza para saber que es un lugar seguro para poder hacer preguntas, para traer inquietudes, para traer dudas, miedos. Nos van a querer contar que la embarraron hasta acá, pero para poder contar eso necesitan saber que es un lugar seguro y que si es necesario su privacidad va a estar resguardada. Y también, porque por ejemplo, pasa un montón, cuando una se presenta en el aula y empieza a charlar y dice, bueno, no sé, yo hablo siempre así, nosotras. Bueno, los pibes empiezan a atar cabos enseguida y dicen, bueno, pero yo entonces a esta le puedo preguntar, o le voy a preguntar de esto porque seguro que de acá. Y por otro lado, leer los lineamientos curriculares, que son maravillosos, aunque un poco viejos ya los de ESI, porque son del 2008, y empezar a ver qué tiene que ver esto con mi materia, con lo que me toca para este año. Porque a veces pensamos que trabajar educación sexual integral es el día de la jornada, el taller especial que hacemos sobre, o algún emergente que irrumpió en el aula y lo tomo, no sé, uno y otro se paran y dicen, sos un puta de mierda, te voy a cagar a trompada, puta de lo, no sé qué. Bueno, otra cosa, ahí, urgente, jamás, el silencio pedagógico no puede habitar las aulas. Si estoy escuchando esto, no puedo, como me pasaba a mí con mis docentes que seguían de espalda a nosotros escribiendo en el pizarrón mientras nosotros nos decíamos barbaridades, ¿no? Parece que cuando un docente se da vuelta al pizarrón se vuelve sordo, no importa lo que... Bueno, no, ahí hay como muchas cosas para hacer. Entonces, pensar que todos los días, a cada rato, estamos implementando la ESI. No hace falta ni siquiera llegar a esa unidad en la materia en que iba a aparecer, porque si yo tengo un lenguaje inclusivo, hablo de derechos sobre las pibas y los pibes, tomo situaciones que emergen en el aula, cotidianamente voy a estar implementando la ESI. Por ejemplo, yo ayer tuve una situación con los pibes de tercero, que estoy dando clases por Zoom porque trabajo en provincia. Entonces, hace 2 semanas que no prenden las cámaras la mayoría.
Entonces les dije que ayer íbamos a preparar un taller, que íbamos a hacer otra cosa. Y preparé un taller donde trabajábamos con la afectividad, que es uno de los ejes de la ESI. Trabajamos sobre emociones, ¿no? Un emocionario, tenían que tratar de elegir una emoción, definirla, conectarse con esa emoción, ver qué les pasaba en el cuerpo cuando pasaba eso. Bueno, después hicimos unos anteojos con los cuales miraban al mundo a través de esa emoción, entonces tenían que agregarle las características. Bueno, ayer hubo gente que se enojó, hubo gente que lloró, hubo gente que se indignó, hubo gente que le contó a la otra que lleva un diario donde cuenta las cosas que le pasan. Ayer trabajamos en ESI durante 1 hora y media, porque además terminó el Zoom y nos volvimos a conectar. Entonces, pero hacía 2 semanas que los pibes no prendían las cámaras. Yo no podía seguir dando clases de historia en un contexto así. Entonces, ¿a mí para qué me sirve seguir con la materia si la gente va quedando en el camino? Entonces, todas estas cuestiones son lugares donde entra la educación sexual integral. De hecho, cuando terminamos yo les dije, che, ¿qué estuvimos haciendo? No, qué sé yo, un taller, pero ¿en qué trabajamos? Nadie me decía en ESI. Cuando yo les dije, bueno, estuvimos trabajando en ESI, me decían, no, esto no es ESI. Porque todavía ellos también piensan muchas veces que si no estamos dando el taller de métodos anticonceptivos, no es ESI. Entonces, digo, cualquiera que quiera implementar esto, me parece que puede agarrar los lineamientos curriculares, que están definidos los ejes. En la página del Programa Nacional de Educación Sexual Integral hay un montón de actividades y hay un montón están los lineamientos, los núcleos prioritarios de aprendizaje, los ejes en los cuales están divididos y están definidos. Entonces, si uno no tuvo la suerte de tener encuentros de ESI en la escuela o capacitaciones, puede empezar a buscar elementos con que empezar a meterse. Me parece que por ahí. Pero sobre todo esto, no hacer silencio pedagógico. Todos tenemos una especie de brújula o de termómetro respecto de las desigualdades y la injusticia. Entonces, cuando eso nos hace ruido es porque está en acción la ESI. Hermoso. Bueno, pero yo me quedé fascinada con la experiencia. Bueno, lo último que nos queda ahí, tachando la lista, es sobre los infaltables. Un poco te habíamos contado que la idea es qué libro de historia, qué libros de no historia te parecen así como infaltables. Eso que recomendás, te un libro, uno o varios, ¿no? Por supuesto. Sí, pensé sobre eso y tuvimos una conversación acá en casa con mi novia. Digo, tengo que pensar esto, le digo. Y me dice, pero pará, ¿es lo que vos recomendás o lo que te gusta leer? Porque no es lo mismo. Bueno, discutimos sobre eso, ¿no? No importa. Yo pensé sobre libros de historia que me encantaron. Acabo de terminar uno sobre la historia del clítoris, que me parece fabuloso, que es bastante nuevo, es de una filósofa francesa, y ahora no lo tengo, ahora les voy a buscar el nombre y después se los agrego, que me parece fabuloso porque le dedica un capítulo de crítica a cada filósofo histórico, y ese es un libro histórico y muy relacionado con las mujeres. Y después uno que no es de historia, pero que me es muy del palo de lo que estuvimos hablando, o que a mí me gusta mucho y que leí este verano, es La Vuelta de la China Iron, que es de Gabriela Cabezón Cámara. La China Iron es la esposa de Martín Fierro, en realidad. Es la historia contada desde la esposa del Martín Fierro, porque cuando yo estudié el Martín Fierro me pareció un gran libro. De hecho, es uno de mis libros favoritos, es un libro de literatura, pero para mí es un gran libro de historia, así que también lo sumo a los infaltables. La Pampa me tiene ahí prendada, porque entre los otros que son infaltables, Una excursión a los indios ranqueles es uno de mis favoritos también. Lo disfruto mucho, me parece que son así libros de estudios de casos como casi antropológicos que me llaman mucho la atención. Y el otro que me parece alucinante, lo tengo acá arriba porque lo estuvimos trabajando ayer, es el de La creación del patriarcado de Gerda Lerner, ¿no? Es un libro que me parece, está viejito ya, pobre, porque es de los 80, pero me parece que yo que tuve que aprender a hacer historia de otra manera, Gerda Lerner me dio un montón de elementos para quienes queremos buscar en otros lugares que no son los habituales. Ese es un buen ejercicio, además es súper
leíble, ¿no? Accesible. Así que esas son como algunas recomendaciones medias ñoñas. Y uno de literatura que no tiene nada que ver, pero que me parece que está buenísimo. Se llama Un río sin orillas y es de Juan José Saer, que es un libro que me regaló mi suegra y que disfruté de una manera que no tiene nombre. Para los compañeros de geografía seguramente se van a sentir encantados. Y Sarlinga, una consulta, Mariela. Ahora ya nos hiciste tus recomendaciones, ampliamos nuestra biblioteca de infaltables, pero ¿qué consumos culturales tenés cuando no es algo disciplinar? Por ejemplo, series, películas o libros mismos. Cuando no lees algo de esto que nos atraviesa laboralmente a todos, ¿qué lees, qué escuchás, qué mirás? Escucho a Gabo Ferro. Escuchaba mucho, iba a verlo cuando estaba vivo. Que fue hace 2 meses más o menos, ¿no? Un poco más, el año pasado, a mitad de año, pero lo escuchamos mucho en mi casa. Y últimamente estuve escuchando un montón a Babasónicos, porque me gusta bailar con Babasónicos. Y me encanta la forma andrógina que tiene su cantante, me encanta cómo baila como una chica. Y estoy viendo el caso Kominsky, el método Kominsky. Me encanta Netflix, estoy alucinada con la historia de estos 2 abuelos hermosos. No sé si la vieron, pero si no, mírenla, es adorable. Y me parece que está fuera de toda esta cosa de nada. Es la historia de 2 viejos que tienen más de 70 años y están envejeciendo. Y después, cuando estamos en familia, estamos mirando Alf. Estamos muy comprometida con Alf. Amamos Alf. Estamos mirando en un canal de series viejas y logramos que nuestra pequeña se cope con Alf, no le gustaba, y estamos haciendo el revival de nuestra historia. Y si tengo que hablar de mi película favorita, es Esperando la carroza, de la cual me sé todos los párrafos, así que no digan ninguno porque empiezo. No se termina más. Ella también se la llave toda, pobrecita. Así que esos son como mis consumos culturales altamente culturosos, como verán. Mariela, bueno, primero agradecerte por haber participado de esta entrevista, la verdad que fue súper enriquecedora. Vamos a hacer un capítulo tremendo, me parece, esperemos que le llegue un... Ay, no hablo mucho, chicos, pobrecitos ustedes. No, buenísimo. Yo, por ejemplo, me gusta mucho el cine, escucho podcasts sobre cine y a veces analizan películas y el podcast dura 2 horas y media o 3 horas. Y bueno, lo voy escuchando de aparte, ¿no? En la medida de lo que puedo. Esperemos que los compañeros y compañeras que escuchen esto y compañeros también se tomen el tiempo, porque es sumamente interesante la entrevista que acabamos de tener. Así que, bueno, eso que te decía, ¿no? Agradecerte por participar, por sumarte a esta experiencia que estamos construyendo en Historia desde las Aulas. Y bueno, nos vamos a estar, esperemos pronto, una vez que pase la pandemia, cruzándonos en los pasillos del Joaquín y en las aulas. Entonces, bueno, nada, muchas gracias. Yo les quiero decir a ustedes 4 que ojalá mi hija tenga la suerte de tener a alguno de ustedes como profe en la escuela secundaria, porque la experiencia de ser estudiante y preocuparse por la carrera me parece que es una experiencia sumamente enriquecedora. Me parece que es una forma más de formarse. Así que yo les agradezco el tiempo que le ponen, porque no es sencillo. No es jugamos a que tenemos un programa, es hacemos. Entonces me parece que es súper, súper importante que ustedes tomen en sus manos la propia formación. Así que ojalá que tenga la suerte de encontrarse con alguno de ustedes en la escuela secundaria. Bueno, muchas gracias por tus palabras. Nos estamos viendo. Muchísimas gracias. Bueno, gracias por convocarme y bueno, gracias por el trabajo. Estamos entonces acá de nuevo con Julio para tu columna Historia Guiada. Bueno, bienvenido Julio, ¿cómo estás? Hola, gracias por volver a llamarme primero. Acá muy bien y disfrutando de una nueva colaboración acá en la sección. Buenísimo. Entonces, como el eje del programa de este mes viene a tocar toda la temática con respecto a género, historia de las mujeres y demás, ¿qué es lo que nos preparaste para hoy? Y hoy lo que preparé es relacionado a género y mujeres y demás.
referido a la ciudad de Buenos Aires, bueno, a un sector bastante público que hay en la ciudad de Buenos Aires, que son las calles, avenidas, pasajes peatonales y demás de la ciudad de Buenos Aires, donde se ve un poco todo esto de la representación del género, la representación de la mujer en la ciudad y en la vida cotidiana de todos los que habitan una ciudad, en este caso Buenos Aires. Entonces lo que traje hoy está más referido a el nombre de las calles, ¿no? Que es un debate que se viene generando hace muchos años en diferentes términos, porque bueno, digamos que cuando se crea una calle, una avenida, el nombre cambia, se tiene que elegir un nombre, cuál es ese nombre, el por qué, genera cierto debate, y eso se puede ver, por ejemplo, en lo que tiene que ver con las selecciones de los nombres, ¿no? Las calles tienen nombres de países, tienen nombres de ciudades, tienen nombres de próceres. Hay calles que tienen nombres de acontecimientos históricos, de formas de gobierno, podemos ir desde calles de todo tipo. Y obviamente hay nombres de calles con nombres de personas. Según un estudio, hay que decirlo, más o menos hecho a principios del año 2020, en la ciudad de Buenos Aires hay 2.068 calles con nombres de personas. De esas personas, 1941 son hombres y solamente 127 mujeres están representadas en los nombres de las calles. Antes de que sí. siga, Julio, te interrumpo. Mirá qué loco, justo venimos de una entrevista que estábamos hablando más en plano teórico abstracto de cómo en la materialidad se impone esta cuestión de que lo público es un espacio de dominación masculina, ¿no? Y acá, o sea, es como otro ejemplo más, otro ejemplo donde se concretiza esta realidad, que no es una discusión abstracta, ¿no? Donde se ve cómo hay una imposición y una dominación de lo masculino en la esfera de lo público. Me parece que es como re loco y patente cómo esto entra, digamos, en todos, porque es el espacio donde caminamos todos los días nosotros, donde estamos, donde decimos vivo en tal lugar, estoy en tal lugar, que se reproduce constantemente. Obviamente, es como un punto del inconsciente colectivo. El inconsciente colectivo se ve reflejado en las calles, desde la calle Ayacucho, donde está el Joaquín, que es el nombre de una batalla, tiene algo de inconsciente colectivo en la selección de los nombres. Y obviamente que esa desigualdad se va a ver reflejada. O sea, imaginemos que de todos los nombres de personas, solamente el 6% representa mujeres. Y si tenemos en total todas las calles y avenidas de la ciudad de Buenos Aires, los nombres de mujeres representan solamente el 4% del total que va a haber en toda la ciudad de Buenos Aires. Y además, el hecho de la selección de los nombres durante mucho tiempo tuvo que ver con una mirada o una selección a través de un hombre, en el sentido de que la calle tenía un nombre relacionada con algún hombre. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, hay calles que tienen los nombres de los parientes de San Martín, o sea que el único acontecimiento que hubo importante de esa persona es ser un pariente de San Martín. Por eso es que existe una calle que tiene el nombre de la madre de San Martín, una calle que tiene el nombre de la hija de San Martín, de la suegra, de la cuñada. Lo mismo de Sarmiento. Hay una avenida Sarmiento, pero también hay una calle que tiene el nombre de la madre de Sarmiento. O sea, la representación de la mujer en esas calles tiene que ver con una representación del hombre, en realidad, con una filiación y darle una importancia a ese hombre. Y por eso es que las mujeres siempre como que fueron relegadas de ese espacio público, de ese espacio cotidiano que son las calles, porque justamente lo público era un espacio de hombres. Era el hombre el que tenía que hacerse público, era el hombre el que tenía que tener una vida pública, un accionar público o un bien público, como se le quiera decir. Y eso se ve reflejado también en los roles sociales que hubo a lo largo de la historia, ¿no? Esos roles sociales de lo público de los hombres se va a ver también reflejado en los roles de las calles. Porque obviamente no es lo mismo el nombre de una calle que el de una avenida, que el de un pasaje, el de una avenida, una calle del centro, que de una barrial. Sí, claro, yo me pongo a pensar cómo esto también nos puede servir como un recurso para el aula, ¿no? Porque, o sea, en estas calles vemos también una tangibilidad de la historia oficial, ¿no? ¿Quiénes tienen calles más grandes? ¿Cómo están nombrados en esas calles? Me imagino, o sea, por ejemplo, por acá en Avellaneda tenemos calles, tenemos
Manuel Belgrano, Avenida Belgrano, y hay como 7 calles que se llaman Belgrano, pero le van cambiando una palabra, cuando tranquilamente ese espacio podría estar ocupado por otra persona o por otro acontecimiento. Entonces, también me parece que está bueno hacer como ahí o sea, transversarlo al aula, llevarlo y decir, bueno, ¿ustedes qué piensan sobre estas estadísticas que nos estaban mencionando Julio, que son alucinantes, ¿no? ¿Cómo puede ser que solo el 4% de las calles tengan nombres de mujeres? Y también ahí, Julio, marcar a lo que me parece fundamental, ¿quién elige esos nombres, no? O sea, hay un correlato también entre quiénes eligen los nombres y quiénes están representados. Y también la historia que nosotros vamos a reproducir, o espero que no, vayamos a reproducir dentro de las aulas, ¿no? Esta historia de grandes hombres que tienen grandes calles, no solo ellos, sino también los hechos que hicieron, ¿no? Sus batallas. Sí, y también es increíble pensar que tan mínimo es el porcentaje de representatividad de mujeres, pero cuánto menos es el porcentaje de otras diversidades, ¿no? O sea, porque estamos hablando de hombres heterosis, no estamos hablando de otras identidades reflejadas dentro también de lo que es la ciudad y tener presencia suburbana. ¿Cuán más felices seríamos todos si tuviésemos una calle Loana Berkins, digo, ¿no? O una Zacayán. Digo, sería feliz de alquilar ahí. Tal cual. Aparte también ahí entraría la discusión de dónde también poner el nombre de las calles, que eso también está presente en la selección de los nombres y de quiénes, porque por ejemplo la calle Marie Curie es una calle que tiene solamente 2 cuadras de largo, que está en Parque Centenario, que es la calle de la entrada del Hospital Marie Curie, nada más, o sea, pero tiene 2 cuadras de largo, mientras que después hay otras calles de otros científicos, como lo fueron Marie Curie, como es Albert Einstein, donde la calle tiene más de 20 cuadras y no pasa al lado de un hospital o un centro médico llamado Albert Einstein. Y además también, referido a el tamaño de los nombres de las calles, podemos ver, por ejemplo, que existe la famosa calle tan controvertida que es Ramón L. Falcón, ¿no? La de policía, líder de la policía de la ciudad de Buenos Aires, que formó parte de las grandes represiones a la clase obrera en la década de 1910 y 1920, que tiene el nombre de una de las calles más largas de la ciudad de Buenos Aires, que se llaman Falcón. Y en cambio María Elena Walsh tiene el nombre de una calle de 1 cuadra. Es simplemente un pasaje María Elena Walsh, ¿no? También hay el peso de quién tiene el nombre y de cuál calle se le da a esa persona, que eso también es un tema de discusión. Dato no menor, el gobierno de la ciudad hace años está queriendo cerrar el Hospital Marie Curie. Hay una lucha de los trabajadores de ese hospital eterna por seguir subsistiendo a pesar de todo lo que hacen para evitar el cierre de el cuidado de miles de personas, de miles y cientos de personas que son atendidas ahí con una enfermedad tan grave como es el cáncer. Dato sí, no menor, sí. No, para nada menor, porque también incluso se va a eliminar el nombre también de una mujer de un hospital, si ese lugar cierra, que no hay hospitales con nombres de mujeres, hay que decirlo, desmereciendo, ¿no? Como si la mujer no hubiera sido científica, no hubiera sido médica y demás. Y justamente dentro de esta representación, hay que decirlo, hasta principios de la década del 90 había solamente 24 calles con nombres de mujeres. O sea, no es algo que viene de viejo, digamos. Es muy nuevo el tema de la discusión de las calles. Y lo que va a pasar, que va a ser como un primer gran avance en el cambio de conceptual de los nombres, es cuando en el año 1995, en el contexto en que se crea el barrio de Puerto Madero, en el viejo puerto de la ciudad, en el año 95 se sanciona una ley que va desde la ciudad de Buenos Aires, que va a decir que las nuevas calles que va a tener el barrio, o digamos los nombres que tenían antes, van a ser cambiados a nombres de mujeres. Se van a crear 27 calles nuevas en el barrio de Puerto Madero, que esas calles tenían que tener nombre de mujeres. Y se armó como un gran debate, ¿no? De qué nombre hay que poner ahí. En el año 95 se propusieron más de 100 nombres, como 120, 150 nombres, y había que eliminar a 100. Entonces se empezó a armar un debate sobre qué nombre tenía que estar ahí, qué mujer, o sea,
debates donde se decía que tenía que ser una mujer patriótica, una mujer de las artes, una mujer social, una mujer de lucha. Obviamente que se generó un gran debate porque cada agrupación de ese entonces en el viejo Consejo Deliberante va a proponer algo, va a haber un debate. Poner el nombre de una calle no es fácil, se necesita lo que se conoce como doble lectura. Para que un espacio público tenga el nombre de algo, tiene que ser aprobado en la legislatura, tiene que ir a un consenso público, después tiene que volver a la legislatura, o sea, lleva todo un proceso largo, ¿no? Y es así cuando querían ponerle nombre a los animales en el zoo. Dice que entrabas en votación, que después el zoo lo tenía que elegir. Y después tenía que ir a la legislatura, claro, digamos que eso también marca algo de lo social, ¿no? Que eso termina llevando todo un proceso que lleva su tiempo, que puede llevar años incluso, donde uno termina como invisibilizando la propia lucha por cambiar el nombre a una calle, ¿no? O sea, también existe una invisibilidad ahí. Pero también nos marca la importancia de esos espacios, o sea, justamente que tengan que pasar por un proceso tan largo refleja que los espacios públicos importan y por supuesto que también importa cómo se llaman, no es lo mismo que se llame, no se me ocurre ningún ejemplo en este momento, pero no es lo mismo que tenga el nombre de una mujer, de un animal, de una persona, ¿no? Como en estas cosas cotidianas que quizás nos pasan así por adelante de los ojos, nos entra también una cultura y un inconsciente colectivo, como recién mencionaba Julio, ¿no? No nos damos cuenta, pero también los espacios y las calles por las que caminamos son políticos. Sí, lo podemos Claro. ver incluso hasta en los billetes, digamos, ¿no? Digamos, hasta que apareció Evita en el billete de 100 pesos, pasaron mucho tiempo con billetes solamente con hombres representados. Bueno, después vino el macrismo a querer borrar la historia, poner animales. Y qué controversia fue igualmente de ella diciendo no, porque igual no es que hizo tanto, en definitiva era la esposa de, y toda, bueno, ¿no? Y la concepción política aparte por ser de un partido en particular dentro de lo que es el país, pero se la desmerecía en primer lugar, no solamente por su historia o por su pertenencia a un partido político, sino porque era la mujer de, y no había hecho nada en realidad, y no había tomado un cargo político real dentro de la historia argentina, y empezaron a decir un montón de estupideces en cuestión de eso para tratar de socavar la identidad femenina dentro de lo que es algo tan importante como el papel moneda. Claro. Y digamos, esto de la política en los espacios, en los nombres de los espacios, ya viene de larga data. Es como la clásica historia de el Parque 3 de Febrero, ponerle el nombre de Parque 3 de Febrero donde estaba la casa de Rosas, y donde estaba la casa de Rosas ahora está la avenida Sarmiento, ¿no? Es un claro ejemplo de las discusiones de los nombres de los espacios. Y justamente esto de los nombres de los espacios de las mujeres, como digo, fue un proceso muy lento, porque pensemos que a principios de los 90 había solamente 24 calles con nombre de mujeres, y hay que decir que las primeras calles con nombres de mujeres fueron 3 calles que se pusieron recién en 1893, fue cuando por primera vez apareció el nombre de una mujer en una calle de la ciudad de Buenos Aires. Y las 3 mujeres estaban relacionadas con la independencia, ¿no? Pensemos contexto de generación del 80, la ciudad creciendo, aparecen nuevas calles, entonces ahí se le decide poner el nombre de 3 mujeres de la independencia, que para que se sepa, una de ellas fue Manuela Pedraza, ¿no? Que fue una mujer que vivía en San Telmo, que se enfrenta cuando las invasiones inglesas va a sumarse a toda esa sociedad que se va a enfrentar a las invasiones. También está el nombre de Juana Zurduy, ¿no? La que dirigió el batallón allá en el Alto Perú, que estuvo también en debate hace unos años sobre un monumento, sobre un espacio público como es también un monumento. Y después estaba el nombre esto es interesante porque de una mujer llamada Policarpa Salabarrieta, que era una colombiana
que va a ayudar, va a ser como una espía, va a sacar información de los españoles para todo el proceso de independencia de Colombia. Pero ¿por qué digo interesante? Porque el nombre de esta mujer en la calle está representado con su apodo, que es Pola. O sea, quien vive en la calle Pola tal vez no sepa que vive en una calle que se dedica a una mujer que es Policarpa Salabarrieta. Entonces, ahí también va a haber un conflicto. De Lugano y Mataderos. Exactamente, en esa zona. Entonces habría que ver cuánta gente de Lugano y de Mataderos sabe que vive en una calle de mujer, porque es la calle Pola al 1300, ponele, ¿no? Parece otra cosa. Y también decir que, bueno, que con todo esto de tema de sumar los nombres de las calles y demás, ha habido una diversificación en la selección de los nombres, ha entrado en debate sobre qué procesos, qué mujeres, qué personajes. Entonces han surgido como diferentes mujeres que incluso tal vez muy popularmente no son conocidas, y se han creado diferentes áreas, ¿no? Existen grupos de calles que tienen nombre de mujeres políticas, como por ejemplo Fenia Chethoff, que formó parte de las primeras luchas obreras organizadas en la Organización de las Mujeres Trabajadoras en las Telefónicas. También hay un grupo de calles que tienen nombre de mujeres científicas, como Marie Langer, que fue la fundadora de la Asociación de Psicoanálisis Argentina. También mujeres escritoras como Emma de la Barra, que fue la primera escritora en alcanzar un bestseller con su obra Estela a principios del siglo XX. También el nombre de mujeres aventureras, como por ejemplo Carola Elena Lorenzini, que fue la primera mujer aviadora en cruzar el Río de la Plata. También personajes de las artes, como es la tanguera Azucena Maizani. O también importantes mujeres pertenecientes a las comunidades nativas, ¿no? También ahí se junta, por un lado, la representación de la comunidad nativa y de la mujer con Aimé Painé, que fue la última princesa mapuche argentina, que se dedicó a difundir la música mapuche. Iba a diferentes centros folclóricos y demás a difundir la música de la comunidad que estaba desapareciendo. Entonces ahí se ve que la posibilidad de darle nombre de mujeres no es solamente a grandes personajes popularmente conocidos, sino también a visibilizar a ciertas mujeres que o también lo mismo, de que no haya nombres de comunidades de personas LGTB, darle un espacio para que sean reconocidas y también sean difundidas. Con esto que dijiste recién de mujeres de las artes y la representación de ellas, me acuerdo de cuando fui por primera vez a la Costanera y la fuente de Lola Mora, y yo decía, ¿cómo esto no lo vi antes? ¿Cómo es que está tan lejos de la zona céntrica o de un lugar más visitado dentro de lo que es capital, y que igual es un lugar ahora súper visitado y de recreación? Pero antes estaba ahí porque estaba justamente alejada de los ojos del público, porque era considerada una monstruosidad. Eran mujeres desnudas, con caballos y animales, y era, primero, no solamente la obra de una mujer, sino que era una obra monstruosa, y era algo totalmente siniestro que se haya hecho esa obra y que encima tenga que estar en algún lugar de la ciudad. Entonces la habían dejado ahí alejada, y mal le salió porque ahora, bueno, es un lugar muy visitado. Exacto. Claro, originariamente esa fuente estaba atrás de la Casa Rosada y dijeron, esto cerca de la Casa Rosada no, y la mandaron para ahí. Pero eso también muestra un poco la lucha del espacio. ¿Y qué es lo que pasó también con la de Azurroy? Es lo mismo. Es la misma discusión, ¿tiene que estar atrás de la Casa Rosada o no? Y sacamos a Colón o no. Tal cual, y ahora directamente no hay nadie. Hay una discusión para dar, ¿no? Con esto que empezó en los 90 en Puerto Madero, bueno, la fuente que están nombrando se encuentra ahí enfrente al Museo de Calcos, cerca de todas estas calles que están en Puerto Madero, y digo, queda como, bueno, a mí me da esta sensación desde la política, bueno, quieren nombres de mujeres, están todas ahí, ¿no? Como un espacio de reclusión, están todos los nombres ahí, digamos, ¿y qué pasa con el resto de la ciudad? ¿No? Esta cuestión de, bueno, la igualdad es una cuestión de un recuadro, ¿no? Esto que a veces vemos en los textos, acá lo vemos en la propia ciudad, y digo, ¿por qué no pensar en una calle que se llame La Ola Verde en vez de el nombre de una mujer política, ¿no? Es como para pensar la cuestión de lo colectivo y de lo individual, y también esto para pensar de cómo se distribuye el espacio.
porque aumenta cuantitativamente el nombre de calles en los 90 con la creación de Puerto Madero, pero sigue siendo una reclusión en un espacio determinado, que si bien es transcurrido y es visitado, no se reparte la misma situación equitativamente por el resto de la ciudad. Digo, como para repensar también esta cuestión de las cantidades y de las calidades, ¿no? Lo cuantitativo y lo cualitativo. Pasa que justamente con esto lo que hacen es cumplir, digamos, con la demanda de una lucha popular, pero a su vez es cambiar algo para que no cambie nada. O sea, si yo no voy a Puerto Madero, sigo sin conocer y sigue sin estar esta representatividad en el espacio público, no está en este lugar. Más allá de que sea un lugar masivo, público, de recreación, sigue estando solo en ese lugar y no hay o sea, es un acceso diferencial a los nombres de las calles, ¿no? O sea, sigue representando y reproduciendo esta dinámica de dominación, porque sigo sin tener en la parte más céntrica de la ciudad un nombre de una mujer que me represente, que, o sea, va en esto, en encontrarse representada o representada de UNE dentro del espacio que habita. Eso es lo que se está en juego en el espacio público. En última instancia es eso, es poder identificarme y poder encontrar algo sobre mis raíces, algo sobre mí, algo que me represente y me identifique en ese espacio público. Claro, es que esa es la gran discusión del espacio público, de la vida cotidiana, de lo que uno hace todos los días, poder encontrar una identificación. Y obviamente que los espacios de lucha, por así decirlo, del cambio de nombres van sucediendo. Lo que pasa es que son procesos lentos. Es como, por ejemplo, lo que está pasando actualmente con el subte, que del subte de la ciudad, hay que decir, existen 90 estaciones. Hay 90 estaciones de subte actualmente. Solamente una sola tiene nombre de mujer, que es la estación Virreyes Eva Perón. Y se llama así porque por el costado pasa la avenida Eva Perón. O sea, empieza justamente a generarse un cierto conflicto con los nombres también de las estaciones del subte. Y como digo, hay un proceso de cambio. Actualmente está la propuesta de cambiar el nombre de 5 estaciones del subte, que lo que se eligieron, pero va siendo un proceso lento. Ya hay algunas estaciones que está decidido qué nombre va a tener en la línea E. Hay 3 estaciones que se van a cambiar, pero está todavía con este proceso de, bueno, la primera lectura en la legislatura, el apoyo popular, después la segunda lectura, entonces es un proceso lento. Sí, lo que hay que decir del subte, a diferencia de las calles, es que en el subte sí vemos el nombre de una persona que luchó por los derechos de los homosexuales, gays y lesbianas, transexuales, que es Carlos Jauregui, que justamente la estación de la línea de Santa Fe se llama Santa Fe Carlos Jauregui, que tiene que ver con el espacio de la avenida Santa Fe y Pueyrredón, que en la década de los 70, 80 y 90 era un espacio que congregaba justamente a diferentes personalidades de la comunidad LGTB. Entonces ahí podemos ver un avance que en la calle no había, visibilizar justamente un poco lo que es personajes de la lucha LGBT. Creo que acá también podemos hacer un correlato con los movimientos sociales, ¿no? Y los avances de las luchas y peleas e insistencias de estos movimientos para encontrar esta representatividad, y también cómo a partir de eso se genera necesariamente, a pesar de las enormes resistencias, un cambio, ¿no? Y una transformación de estos espacios públicos producto de las luchas sociales. Me pregunto, Julio, me estaba preguntando, digamos, tocamos temas subtes, tocamos temas calles, hospitales. ¿Qué otros espacios tienen esta representación desigual? Que nos pueda así como dato de color, ¿no? Tipo bonus track. Y digamos, como bonus track, espacio cultural, espacios públicos, bueno, espacios culturales, los museos, ¿no? Eso también es un espacio de lucha, porque hay que decir que en la ciudad de Buenos Aires hay museos dedicados a grandes hombres, no importantes hombres. Existe el Museo Carlos Gardel, el Museo Subsolar, el Enrique Larreta, el Museo Benito Quinquela Martín, pero no existe un museo público dedicado enteramente a una mujer, ¿no? Sí existen espacios privados que o están dedicados a una mujer, como en San Isidro, la Casa Museo Villocampo, que pertenece que era la casa de la escritora Victoria Ocampo, pero es privado, no es público. Lo mismo sucede en la ciudad de Buenos Aires, no hay un espacio público de museo centro cultural dedicado a una mujer, sí lo hay privado, como puede ser el Museo Evita, que el Museo Evita Eva Perón es un museo privado,
También tenemos, por ejemplo, la colección de arte Amalia Lacroze de Fortabat, o por ejemplo el Centro Cultural Ana Frank, o si no, el Museo de la Mujer, que el Museo de la Mujer es llevado adelante por unas agrupaciones feministas que queda en el centro, que es un espacio colectivo, es un espacio pequeño, que tiene varias actividades, una gran difusión, pero no deja de ser un espacio colectivo privado que no es llevado adelante por el Estado. Y eso también marca un poco qué espacio se le da a la mujer en las artes, en la cultura general. Buenísimo, Julio, creo que nos diste un gran recorrido por la ciudad con respecto a principalmente las desigualdades que persisten hoy en día, pero también, y me parece que lo más importante, y es algo de lo que hacía referencia recién Sol, con respecto a la resistencia, a la lucha y ese intento de buscar esos espacios que históricamente les fueron negados, no solamente a las mujeres, sino también a las diversidades sexuales y demás, que me parece que es muy importante tenerlo en cuenta para lo que se viene y todos los cambios que están generando con sus luchas, que son súper importantes, como hablábamos también con Mariela, la ley de cupo laboral trans. Flor nombraba, ¿no?, lo interesante y lo importante que sería poder tener una calle Luana Berkins, Diana Zacayán. Me parece que vamos en camino a eso y muy prontamente seguramente tendremos algo nuevo. Así que bueno, Julio, muchas gracias por participar nuevamente. Te vamos a seguir esperando para el próximo episodio. Y esperemos gracias por volver a llamarme. No, olvídate, ya te comprometimos, te tenemos acá, punto fijo, una columna, historia guiada. Gracias. Sos parte de nosotros ya. Bueno, Cualquier cosa me pueden volver a llamar todas las veces que quieran, y cualquier cosa también me pueden encontrar en mi Instagram, @BuenosAiresGuiada, que hablo sobre diferentes acontecimientos y cosas de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, un capítulo importante. Tocamos temas que nos atraviesan a todas, a todos y a todes, así que, bueno, para escuchar una y otra vez, ¿no? La exposición de Mariela, las propuestas de Julio, me parece que estuvo tremendo. Si te interesa y si te gustó este capítulo, podés seguirnos en redes sociales. Tenemos canal de YouTube, estamos en Instagram, estamos en Facebook, incluso en Spotify. Es como que no nos podés perder. Te invitamos también, si te interesa la historia de las mujeres, podés encontrar en nuestras redes sociales una biblioteca feminista, Elsa Barber, que ha armado en realidad aquí nuestra hermosa colaboradora Flor, con mucho trabajo y también a pulmón para difundir, ¿no?, la importancia de que el conocimiento sea accesible a todas y a todes. exacto, Sol, un gran episodio acabamos de realizar. Nos volvemos a escuchar el mes que viene en un nuevo episodio de Historia de las Aulas. Chao.